actualmente me considero un agricultor de base, además, y en ello desarrollo mi actividad actual 100%. Me dedico a llevar mi finca, es una chacra, como dicen por allá, que intento pues, que sea modélica, que se hagan todas las cosas, todos los planteamientos que todos los ponentes están diciendo, pues yo intento llevarlos a la práctica y seguir las enseñanzas de Altieri, de Clara Nichols, de Ricardo, de José Luis Porcuna, en fin, todos estos sabios que van marcando las pautas para la buena actuación en las fincas de agroecológicas o de agricultura ecológica. Bien, después de escuchar a Ricardo, es muy difícil comparar suelos, diferentes tipos de frutales, de aquí a frutales en la América ecuatorial. Es muy difícil dar pautas primero porque no son los mismos y después porque aquí pues tenemos unos frutales con hoja caduca que allí pues posiblemente no los tengan. Tenemos frutales de hueso que allí pues posiblemente, no sé, en determinadas zonas pueda haberlo, yo no lo conozco. Pero son tan diferentes que hablar de técnicas de manejo de frutales de aquí para extraerlas a frutales de allá es muy complicado y muy arriesgado. Yo lo que voy a basar mi intervención de hoy aquí en cosas muy básicas, desde el inicio de lo que tiene que ser, cómo tiene que ser una finca ecológica para funcionar perfectamente, para esa finca holística, que todo está encajado, que todo funciona perfectamente, para que no tengas problemas añadidos y que además seas un poco el defensor del medio ambiente haciendo agricultura. El agricultor normalmente, lamentablemente, nos hemos caracterizado por ser bastante agresores con el medio. Hemos sido pues, bastante con la utilización de plaguicidas, con abonos, que en tal, hemos contaminado suelos, hemos contaminado alimentos, en fin. Vamos a ver si con este tipo de nueva agricultura, que no es tan nueva, ya lleva muchos años, pero que cada vez se apunta mucho más gente, vamos a ver si todo esto que hasta ahora estábamos haciendo mal, podemos hacerlo bien. Bien, hay una primera norma, ¿no?, exigida. El manejo de una finca agroecológica va más allá de las normas exigidas en la certificación ecológica. Aquí es el CAE, el que certifica pues, qué es lo que se puede hacer dentro de una finca ecológica. Pero en una finca agroecológica, con gente convencida, con gente que está preocupada por el medio y está preocupada por los consumidores, tiene que exigirse un poco más, quizá, de lo que es la normativa. Yo ahora he conocido mucha gente que está haciendo agricultura ecológica y es una agricultura ecológica que el manejo es un manejo que yo no lo llamaría agroecológico. Es simplemente el cambiar unos productos por otros, no autorizados por productos autorizados, y no se preocupan de nada más. Yo creo que en la función nuestra se nos exige muchas más cosas que el tirar una serie de abonos recomendados o no y una serie de tratamientos que estén recomendados por otros que no estaban recomendados. Yo creo que para empezar hay un principio general que supongo que Altieri, si ha hablado ya, os lo habrá ya dicho, es que cuando más se parezca a un agrosistema en estructura y función al ecosistema natural de la región
biogeográfica en la que se encuentra, más grande será la probabilidad de que dicho agrosistema sea sostenible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestra finca, nuestra chacra, nuestra parcela de cultivo se tiene que parecer muchísimo al entorno. No podemos incorporar allí cosas alóctonas, cosas exógenas al medio que ese medio no las pueda manejar bien. No podemos ser algo que los demás que cohabitan en el medio no puedan utilizar esa parcela o esa finca. Estoy hablando no solamente de la dedicada a la producción para la obtención de nutrientes para las personas, ¿no? De frutos, de verduras y demás, sino también que pueda ser nicho en el que puedan vivir la demás flora y fauna del entorno. A eso es a lo que me refiero. Hay una serie de principios en la agroecología que son fundamentales para no despistarse. Entonces, el primer principio sería el incremento del reciclaje de la materia orgánica. Toda la materia orgánica que se produzca dentro de la finca tiene que quedar dentro de la finca. Tendríamos que pensar en que los restos de poda se tienen que triturar e incorporar, se pueden compostar o no compostarse o simplemente astillarse y quedarse allí. Tanto es así como las cubiertas o praderas que acompañan al cultivo se podrían segar y dejar allí en las parcelas nuestras. En fin, la incorporación de compost, de estiércol, de cualquier animal que tengamos y que estén autorizados. Tendremos que asegurar la calidad del suelo incrementando la materia orgánica y con ella la biología del suelo. La materia orgánica es fundamental en un suelo. ¿Por qué es fundamental? Porque esa materia orgánica va a dar lugar a procesos biológicos que son fundamentales y necesarios para dar fertilidad a los cultivos que nosotros podamos implantar en ese suelo. Hay un principio muy facilón, pero que está bien, que lo he oído alguna vez a algún sabio, que dice: tú alimenta el suelo, que el suelo alimentará a la planta. Puede ser esto, aunque hay suelos más complejos, más complicados de manejar y que esto no funciona tan bien como se dice en la frase. Es fundamental que los procesos biológicos continúen activos. Y para que esos procesos biológicos continúen activos se necesita materia orgánica que alimenten a esos microorganismos. Los microorganismos aportan muchísimo de antagonismos con los patógenos, nos proporcionan humus para que se desarrolle el complejo arquidómico, donde se intercambien los iones y pueda aumentarse la fertilidad de esos suelos, y es fundamental para la alimentación de las plantas. Hay otra cuestión que es minimizar la pérdida de recursos. Los recursos en la agricultura serían recursos genéticos, agua, biodiversidad, suelo. Todo eso no podemos perderlo para nada, porque son recursos que no tienen, que se pueden acabar y que además serían recursos que no podemos dilapidarlos. El agua es un bien escaso, sobre todo en determinadas zonas del mundo. Si has viajado por ahí, pues ves que hay zonas que sí, que tienen toda el agua que quieren, pero otras tenemos el agua limitada, como puede ser en la región donde yo vivo. El suelo, pues es fundamental. Si te quedas sin suelo ya no puedes hacer nada. El suelo también es un bien escaso y está sujeto a erosiones, tanto por lluvias
intensas y que arrastran ese suelo cuando no está protegido ese suelo, y tenemos que mantener ese suelo protegido para no perderlo. El tema genético, hemos perdido. Yo creo que es una batalla que no sé si se ha perdido ya o todavía tenemos capacidad de poder recuperarla, que es la genética de los diferentes cultivos, las diferentes semillas y que teníamos los agricultores antes en nuestras manos. Ahora ya esto ya está en manos de multinacionales que además nos hacen pagar unos aranceles por utilizar esas semillas, unas patentes que yo me vuelvo loco pensando cómo pueden pagarse esos precios por la utilización de unas semillas que en definitiva vienen de las semillas que tenían guardadas los agricultores. Bueno, diversificación genética de especies a nivel de paisaje. Es fundamental que el paisaje de la finca esté rodeado de un paisaje que se parezca o esté intercalado por la finca, que se parezca mucho al paisaje del entorno. Primero, porque hay que mantener esos corredores para la fauna, y también porque de esos setos colindantes va a encontrar nuestra fauna auxiliar un sitio donde poder refugiarse, donde poder alimentarse y donde poder reproducirse. Incrementar las interacciones biológicas y los sinergismos. Es fundamental en el suelo estar incorporando también muchas veces aumentando la capacidad de esos microorganismos antagonistas que producen esas barreras ante los patógenos. Es fundamental que nosotros podamos aprender a manejar estas interacciones biológicas y los sinergismos que ellas producen. Pueden establecer una agricultura de procesos que eso es fundamental para la obtención de la rentabilidad económica de la finca. La biodiversidad en los agrosistemas previene la colonización de ese agrosistema por especies de gallinas. Cuando más complejo, cuando más biodiversidad hay en un agrosistema, menos podrá meterse allí ese foráneo invasor que no pertenece a ese agrosistema, y si pertenece estará controlado por los que viven a su alrededor. La biodiversidad también incrementa la resiliencia y la estabilidad del ecosistema y promueve también los servicios ecosistemas como son el antagonismo, el parasitismo, la predación y la polinización. Mantener los suelos saludables y con ello la fertilidad. Reducir al mínimo la compactación. Esto sería uno de los principios fundamentales. No hay que compactar el suelo, porque el suelo compactado es un suelo que funciona bastante mal para todos los procesos biológicos, porque no deja que el oxígeno entre en esos microtubos y macrotubos que tiene el suelo. Si no se compacta, los pierde. Mantener las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales son fundamentales. Allí se refugia la fauna útil, allí se alimenta la fauna útil. Y además el suelo está protegido por la irradiación solar y además incorporamos materia orgánica de esa tan diversa como pueden ser las procedentes de las cubiertas. También los setos adyacentes aportan esa defoliación, ese tipo de mantillo de montaña que es muy bueno por la diversidad que aportan a la materia orgánica que tenemos en ese suelo. Y con ello la diversidad también de flora del suelo.
hemos visto antes, explicaba Ricardo, la adición de materia orgánica donde esté la línea de goteros. Aquí la línea de goteros no toca el suelo, pero sí que moja el estiércol, porque ese estiércol se pone muy cerca, debajo de la línea de gotero, y por lo tanto estamos adicionando todos los años unas cantidades bueno, que nos tienen, el CAE nos dice cuánta cantidad podemos utilizar en unidades fertilizantes por hectárea. O sea, que no podemos echar toda la materia orgánica que queremos, la tenemos controlada. La materia orgánica debe ser de diferentes tipos, como son los restos de poda, restos arbenses y compost de ganadería de montaña. Digo de ganadería de montaña porque es el compost que menos problemas está teniendo en cuanto a residuos. La ganadería extensiva de montaña, pasta en las montañas, prácticamente se reúne solamente por la noche para ser ordeñada o para simplemente como refugio, y la alimentación proviene esencialmente de lo que pasta por el monte y no come ningún pienso que contenga alguna semilla modificada genéticamente, no come nada que pueda alterar la composición del compost en un futuro. Aquí vemos las pilas de compost, está compostándose, yo mínimo el compost lo tengo 6 meses compostando, aunque viene ya en cierta medida procedente de las camas del ganado, con cierta compostación ya, y ahí lo que hago es adicionar, a veces adiciono basalto o adiciono cenizas o adiciono cualquier otra cosa que creo que le beneficiaría a ese compost. Activamos la biología del suelo con té de compost. Hay un té de compost o té de montaña o de mantillo de bosque para aumentar los antagonismos de los descomponedores frente a los patógenos del suelo. Yo lo hago en estos tanques que veis, son tanques de una capacidad de 3.000 litros y lo tengo allí oxigenado durante 48, 72 horas y después lo inyecto con esta abonadora, con esta inyectora a la red de abonado. Eso tiene algunos problemas y es que muchos de estos microorganismos, sobre todo las bacterias, pueden producir un mucus bacteriano que tapona los emisores del agua, los goteros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo ahora he pasado, en vez de inyectarlo directamente a la goma, lo que hago es con un tanque, con una cuba, tirarlo a donde cae la gota del goteo. Para sitios donde haya desniveles, sería bueno que se plantearan pues, este tipo de plantaciones, o bien terrazas con taludes revegetados o en curvas de nivel. En muro de hormigón está descartado. Esto sería una agresión y un dinero que no vale la pena gastárselo hoy en día tal y como está la agricultura. Esto es una demostración de lo que se hacía antiguamente aquí en la Comunidad Valenciana, donde se transformaba en terrazas para nivelar el suelo, porque se regaba a manta, no en goteo, y se ponían estos muros de hormigón que al final salían pues, carísimos. Después ya se empezaron a poner taludes en los que se puede ver aquí en la parte superior un talud con plantas que no pertenecen al cultivo para nada. Este sería la... A ver si podemos volver atrás. Así, ahí.
aquí en la parte esta, esto es el talud, que hoy en día está mucho más desarrollado, y aquí en la parte final también se ve que la parcela está rodeada de una vegetación que pertenece al ecosistema mediterráneo. En otros lugares habría que poner la vegetación autóctona del ecosistema a la cual pertenece geográficamente el agrosistema que queramos revegetar. Plantaciones de frutales de hueso en floración, con un seto que veis de cipreses aquí, que esto sería el exterior de la finca, del cual nos protegemos de los colindantes, porque los colindantes pueden no ser ecológicos y pueden estar tratando con productos que nos pueden contaminar nuestra producción. Y estas barreras de cipreses lo que hacen es que la deriva de esas pulverizaciones no entren dentro de la finca. Aquí vemos también, vemos aquí el seto, todo esto rodeado, todo esto, y aquí las parcelas normalmente deberían de estar rodeadas de ese seto. Al fondo veis los cipreses, también porque a continuación de esos cipreses ya pertenece a otro propietario que no es ecológico. Y bueno, y se ven las curvas de nivel en transformaciones ya más modernas, porque ya está hecha en espina de pescado, donde buscamos el desnivel cero y en medio dejamos un camino, pero es el desagüe de toda esta parcela que tiene unas 6-7 hectáreas. Bien, exigencias para la plantación de un frutal, de los frutales. Adecuar la especie a la climatología de la zona, eso es fundamental. No podemos poner, ahora aquí está muy de moda el aguacate. El aguacate tiene unas exigencias climáticas que puede que no se den, en donde se da el cítrico no se da el aguacate. Y estamos ahora muchos haciendo plantaciones no adecuadas en sitios donde un día se van a levantar y se van a quedar sin plantación porque una noche de esas puede bajar la temperatura a 4, 5, 6, 7 grados bajo cero. Entonces hay que adecuar la especie a la climatología de la zona. Ahora está difícil aquí porque por una parte tenemos que puede llegar a bajar la temperatura en el invierno a menos 0 grados, menos de 0 grados, y por otra parte tenemos que cada vez hay menos horas frío. Los frutales de hoja caduca necesitan una serie de horas frío en el invierno. Algunos están en el rango de las 450 a 500, 600, 700 y hasta incluso algunas variedades de frutales más de 1000 horas frío. ¿Y cuáles son las horas frío? Las temperaturas inferiores a 7 grados. Entonces, estamos ahora mismo aquí en mi región, por una parte no tenemos suficientes horas frío y por otra parte no, tenemos muy limitada la plantación de frutales que no exijan esa climatología benigna de que las temperaturas no bajen de 0 grados o que no se aproximen a 0 grados. También tenemos que tener en cuenta en las exigencias de una plantación frutal el tema de la disponibilidad del agua. ¿Cuánta agua disponemos? Sabemos que tenemos exigencias en los frutales que van desde los 4.000, 5.000 hasta 10.000 metros cúbicos por hectárea en riegos como el kiwi, que es de los frutales que se están plantando por aquí. El aguacate estaría también situado en el rango alto de las exigencias de agua. Y por otra parte tenemos los frutales de hueso que estarían sobre las 5.000, el granado incluso algo menos. Pero de todos estos frutales
hay que tener en cuenta cuál es la disponibilidad de agua que tenemos, no vayamos a ser que no tengamos suficiente y que vegete mal la planta. Y después las instalaciones de riego que vamos a tener que hacer según la especie, porque muchas veces pues nos equivocamos y donde teníamos que poner pues un gotero con una línea de goteros, el gotero a medio metro o una serie de microaspersores, pues estamos poniendo una goma, una línea con goteros separados 1 metro y entonces no acabamos de dar el agua suficiente o bien dada al cultivo. Esta sería la lista que he confeccionado yo de frutales de templados, que son los que tenemos aquí, pues voy a volver a pasarla. Tenemos aquí paraguayos, granadas, más granadas, caqui, kiwi, brevas, naranjas y mandarinas. Bien, ¿cómo haríamos una plantación de un árbol frutal? Para mí es fundamental hacer el hoyo de plantación, bueno, marcar la distancia también donde tengo que poner el frutal, dependiendo de la especie, del pie que utilizo, si es un pie nanizante, si es un pie de desarrollo normal, es fundamental. No hay que poner más densidad de la que ese frutal admite, porque después todos serían problemas. Luego tenemos que tener en cuenta cuál es el marco de plantación adecuado. Bien, vamos a ver si vemos la secuencia, porque aquí es basalto con compost, lleno de agua al hoyo y tapar con el agua llena primero llenar el hoyo lleno de agua para que se empapen bien las paredes. No hacer un círculo con la tierra y adicionar el agua, sino el agua dentro del hoyo, el frutal dentro del hoyo, siempre la parte esa negra que tiene la fotografía es compost y la parte esa blanca que hay por ahí sería basalto, en este caso por corregir carencias de algunos microelementos. Pero el frutal que quede y el cepellón que quede bien empapado. Bien empapado. Es fundamental que las parcelas tengan setos colindantes. En esos setos vamos a tener una serie de ventajas, de beneficios. Primero, tienen que ser muy diversos. Tiene que ser cuanto más diversidad, porque ya vimos antes que la biodiversidad era fundamental, tanto en las especies de las arbenses que componen las praderas o que componen el mulching, donde no están los frutales, sería fundamental que nosotros pudiéramos tener mucha biodiversidad tanto en los setos como en las praderas y que no cayéramos en la tentación de plantar especies botánicas alóctonas. Tendría que ser de planta autóctona de la región donde nosotros estamos manejando esa finca. Y cuando más diversidad genética, pues mucho mayor. Bueno, aquí como estas son plantas para el ecosistema mediterráneo, no lo digo. No lo digo porque supongo que en donde me estáis escuchando las especies serán muy diferentes a las que se pueden desarrollar aquí. Por esta parte tenemos los beneficios que van a aportar esos setos. Primero, modifican de forma beneficiosa los factores ambientales, estéticos y paisajísticos. Es muy bonito ver ese paisaje donde se mezclan los árboles, arbustos,
donde no se ve ese monocultivo, esa intensidad de monocultivo, esas extensiones tan tremendas de un solo cultivo, de un solo cultivo. Yo siempre digo, aquí solamente se pueden desarrollar los que viven a expensas de ese cultivo, efectivamente. Ahí solamente se desarrollarán los que comen de ese cultivo. ¿Quién come de ese cultivo? Las plagas, las enfermedades, que son las enfermedades de ese cultivo. Todos los demás no van a vivir. Primero porque el resto de poda se saca y se quema. Después porque no hay ningún arbense en ninguna cubierta. Porque aquello se mantiene a base de herbicidas. Porque además no solamente existe en una gran extensión el único cultivo. Luego eso quiere decir que solamente se van a desarrollar y se va a desequilibrar todo en beneficio de las plagas que afecten a ese cultivo y de las enfermedades que afecten a ese cultivo. Los setos proporcionan esa diversidad que permite que se establezca una fauna auxiliar, que se establezca una serie de ayudas que vamos a tener para que estas plantaciones puedan tener alguien que pueda controlar y poner en solfa a los cultivos, a los predadores de cultivos. Nos van a proteger del viento. Reducen la erosión eólica e hídrica de las parcelas. Aportan materia orgánica y nutrientes al sistema, que es muy importante. El té de montaña, porque al ser plantas que son las del monte, debajo de ellas hay una diversidad de hojas y de tal que de ahí se desarrollan ciertos microorganismos que son muy buenos porque son muy buenos antagonistas y que podemos adicionarlos en el cultivo. Aportan alimentación y refugio de la entomofauna útil y de fauna animal. Favorecen el control de plagas. Son atracción y hábitat para los polinizadores. Si permitimos, si en esa biodiversidad florística tenemos en cuenta de que siempre haya alguna planta en floración, tenemos asegurado que los polinizadores no se van a ir de nuestra finca y van a estar siempre activos para polinizar también nuestros cultivos. Y por último, aislamiento de los colindantes químicos. Formamos barreras también con especies para que el vecino no pueda contaminar nuestros cultivos con derivas de productos químicos que nos van a fastidiar, porque si nos hacen una analítica, pues posiblemente nos vayan a sacar del ecológico rápidamente. Hemos hecho bastantes estudios sobre los beneficios de los setos. Y uno de ellos, que me gustó muchísimo, hemos hecho varios, pero este fue la comparación de la entomofauna que existía en los setos de una finca ecológica y la entomofauna que existía en una finca química. Bueno, pues ganamos por goleada. Solamente se estudió los himenópteros, porque eran los que más parasitismo producen sobre las plagas que podemos tener en los diferentes cultivos. Y la verdad es que estábamos pues, por encima, muy por encima de los frutales no ecológicos. Por eso sería bueno el establecer estos setos de diferente, pero de fauna, de flora arbustiva, herbácea y a veces hasta árboles también habría que poner.
Hicimos también un estudio ornitológico porque vimos que había aumentado la cantidad de ornitológica de la finca, que se veían más pájaros, que se quedaban más tiempo. ¿Y por qué era eso? Era eso porque nosotros habíamos puesto una serie de setos, de plantas en los setos que permitían su alimentación y que además podían nidificar allí, porque la estructura de esas plantas lo permitía. Entonces nos planteamos por qué también teníamos una serie de infraestructuras que podían comer, beber, refugiarse, alimentarse, y eso hizo que se aumentase muchísimo la fauna ornitológica. Bueno, 47 especies diferentes de aves, insectívoras, y llegamos a granívoras, y llegamos a las 65 especies diferentes que pasaban, se quedaban un tiempo, podían nidificar allí en la finca o que estaban de paso y paraban para descansar, alimentarse, beber y continuar su migración. Esto era muy interesante. Esa es la agricultura que creo que debemos de hacer los agricultores con esta sensibilidad con el medio ambiente. Vamos a hablar de las instalaciones para la mejora ambiental. Tenemos puntos de agua para favorecer la reproducción y la bebida, que puedan beber la fauna y que los anfibios puedan multiplicarse. Tenemos balsas que hemos hecho así para que ciertas aves migratorias puedan parar, descansar, alimentarse con las plantas que tenemos, o balsas un poco más pequeñas que solo sirven pues, para que pájaros un poquito más pequeños puedan beber y poder alimentarse. Posaderos para rapaces. Las rapaces tienen que tener sitios altos para poder dominar el paisaje perfectamente. Pues hemos hecho una serie de posaderos donde los utilizan las rapaces. Hemos puesto pues, muchas cajas nido, más de 100 cajas nido, para que puedan anidar las especies, tanto insectívoras como granívoras. Pero es mucho más de todo esto. No solamente que puedan anidar, sino que no sean depredados sus nidos, porque aquí cada más abundan las especies que depredan huevos y polluelos de los nidos de otras aves. Del tipo de caja, de un pájaro insectívoro. También hemos puesto cajas para anidación de murciélagos. Los murciélagos cada vez te encuentran menos sitios donde refugiarse durante el día y criar, la cría. En estas cajas puede habitar perfectamente una familia de murciélagos y hemos puesto varias y la mayoría ya han sido ocupadas. Son tipos diferentes, esta en troncos de árboles a una cierta altura, la anterior estaba en las paredes de las construcciones y los muros de piedra donde pueden perfectamente los reptiles anidar, refugiarse. Esto lo hemos mantenido. Y hemos construido otros también. O sea, muros con piedras donde pueda haber agujeros donde los reptiles pueden nidificar. Este sería otro tipo. Otro tipo. Son diferentes muros que tenemos aquí en la finca.
o agujeros con una pared de hormigón, o incluso que han hecho ellos, los conejos o cualquier otro que quiera, que tenga facilidad para cavar, poder hacer un agujero, y otros que aprovechan, como este sapito, que ha aprovechado este agujero que hizo, o supongo que otra especie. Cúmulos de troncos. Cúmulos de troncos son importantes porque ahí se desarrollan una cantidad de insectos, tanto abejas solitarias, incluso se refugian ahí, criptolemus, mariquitas, etc. Los dejamos ahí para que sean habitados por diferente fauna, para poder ampliar la cantidad faunística de la finca. Y después tenemos colmenas para favorecer la polinización de frutales, los frutales. Distribuimos las colmenas por los setos. Tenemos hoteles para insectos. Con diferentes materiales, con troncos agujereados en la parte de abajo, con losas de pizarra y piñas en el primer piso, por decirlo, ladrillos agujereados, pajas, cañas con agujeros, corcho, en fin, diferentes materiales para que puedan los insectos poderse refugiar, multiplicarse y poder ayudar a la fauna auxiliar a multiplicarse y permanecer en la finca. Este es otro hotel diferente, con una balsa al lado, para que esté todas las dos infraestructuras que tenemos dispersas por la finca, pues estén juntas. Aquí hay un hotel y una balsa. Por principio, el no laboreo. Las fincas ecológicas no tienen por qué, estaría casi prohibido el laboreo. Pero podemos segar, segamos las cubiertas en un momento determinado. Como veis, aportan flores, aportan alimento a los polinizadores, a los insectos que después van a controlar las plagas, y las tenemos ahí. En un momento determinado, pues aportamos también la materia orgánica, que esto es un montón, donde después de ahí la recibimos, la dejamos un tiempo, adicionamos basalto, la mezcla del compost con el basalto, fertilizantes orgánicos líquidos, té de compost, que contienen pues, de todo, de tricodermas, cigomicetos, penicillium, en fin, hongos y bacterias que van a ser antagonistas de las patógenas. Bacterias anaeróbicas, bacterias de fijación de nitrógeno, pseudomonas, enterobacterias y otros hongos actinomicetos. Tenemos que tener una maquinaria para la fabricación del té de compost. Un depósito opaco, una bolsa de malla y un serpentín de aireación. Abajo hemos puesto una goma con agujeros, y esto sería el motor que inyecta aire en el tanque. Estaríamos 3 días aireando el agua que hemos puesto aquí en el depósito, con bolsas con compost bueno. Tenemos que tener un buen compost porque de ahí van a salir los microorganismos que se van a multiplicar. Adicionaremos
unos 50 litros de melaza por cada 3.000 litros, bueno, según la cantidad de agua, de compost, de té de compost que queramos hacer, pues pondremos una cantidad de melaza para la multiplicación de esos microorganismos. Y en 3 o 4 días lo tenemos hecho. Y además, pues aprovecho para adicionar ahí pues unas ciertas hierbas que van a mejorar la calidad del té, como sería la cola de caballo, como sería la manzanilla, el tomillo, la miel en rama, en fin, una serie de hierbas donde estaríamos. Lo hago siempre por decocción. Primero saco el extracto de estas plantas y lo tiro allí dentro en el té de compost. Se puede aplicar mediante el riego localizado, se puede aplicar por pulverización, que estaría muy bien porque las plantas pueden absorber parte de este té y además con la cantidad de hongos antagonistas que tiene puede ser una barrera para la instalación de hongos patógenos y puede ser portador de tratamientos fitosanitarios, también si queremos. La aplicación mediante el riego localizado yo la he desestimado y no lo recomiendo ya. Yo creo que es mejor tirarlo directamente al suelo mediante una cuba con un grifo o con un tubo que caiga encima de las gotas que hace el goteo, el riego localizado. La aplicación en pulverización tiene, los test aplicados en el follaje tendrán un pH óptimo y ayudarán, tienen que tener un pH entre 6,5 y 7. Ayudan a la inhibición de infecciones, aportan nutrientes a las hojas. Normalmente yo hago la dosis, una parte de té por 10 de agua y corrijo el pH con vinagre o con ácido cítrico. Té se puede mejorar, como he dicho antes, con cola de caballo, con ortiga, con tomillo, con extracto de ajo, en fin, con serían tés mejorados, porque el Equisetum, el té de cola de caballo, tiene una acción fungicida, es fertilizante, porque es muy rico en nitrógeno, es bioestimulante, el té de compost de ortiga tiene acción repelente, es fertilizante porque también contiene mucho nitrógeno y es bioestimulante. El té de compost de tomillo tiene acción bacteriostática y fungistática. Y el té de compost de extracto de ajo es un repelente natural contra insectos. La preparación de estos tres yo lo hago con molienda criogénica, pero se puede hacer con plantas directamente recogidas y 50 litros de infusión de hierbas en los litros de té que queramos preparar, en este caso 3.000 litros, añadir 25 litros 50 de melaza, airear durante 72 horas, preparar 50 litros de té para unos 1.500 litros de agua, corregir el pH y aplicar al atardecer o a las primeras horas del día. En esto de la cubierta vegetal, en los riegos localizados, hay una cierta, yo creo que historia equivocada. Mucha gente habla de cubiertas mejorantes. Cubiertas mejorantes se entendería que son aquellas que pues aportan alimento a los polinizadores o a los parásitos de plagas y también que aportan oxígeno y nitrógeno en el suelo. Bien, esas normalmente, la mayoría de ellas
necesitan agua. Y en la calle no hay agua. En la calle me refiero a la calle del trozo de suelo que está entre la goma izquierda del frutal y la goma derecha de la siguiente fila del frutal. Entonces ahí no habrá cubierta mejorante, porque yo ya lo he intentado muchas veces y no lo consigo. Funcionan bastante mal. ¿Cuál es la cubierta que funciona? La cubierta de arbense espontánea de la zona. Esa no hay ni que sembrarla ni nada, aparece allí. Y esa es la que yo mantengo y sigo, y es la que está adaptada a vivir a las cantidades, a las exigencias hídricas del ecosistema donde yo tengo el cultivo. Segamos después de la fructificación. Pero tenemos una diversidad tremenda de arbenses. Posiblemente tengamos 35 o 40 especies diferentes que aparecen en las cubiertas. Entonces es muy difícil acertar que todas fructifiquen, semillen en el mismo momento. Pero, en fin, intentamos, pues, unas por otras, que cuando segamos dejen sus semillas otra vez en el suelo para poder al año siguiente poder volver a germinar y cubrir perfectamente el suelo. Tenemos dos tipos o tres de cubiertas, dependiendo de la época del año. Tenemos una cubierta de invierno, tenemos una cubierta de primavera y tenemos una cubierta de verano, que es la menos cubierta de todas, porque no hay agua para mantener ahí muchas plantas en ese sitio donde queremos que se formen las cubiertas. Son tremendas la cantidad sobre todo, esto es una cubierta de invierno, mide más de medio metro de altura, las flores son inacabables, ahí viven cantidad de depredadores, se alimentan cantidad de himenópteros que después van a parasitar las plagas, hay ácaros depredadores de otros ácaros, en fin, se establece ahí Orius, hay de todo. Esto lo vamos segando con la segadora y lo dejamos en el suelo. Lo dejamos ahí, encima del suelo, que ya se va incorporando. Se va degradando, se va descomponiendo y se va incorporando. La cantidad de materia orgánica aumenta en años muchísimo. Puedes pasar de suelos con 0,5 materia orgánica a 0,4 a 4% de materia orgánica en muy poco tiempo. Bien, aquí yo ya me saltaría todo esto, solamente pues hablar porque estos cultivos igual, pues no sé si os interesan muchísimo o no os interesan, pero en fin, yo creo que con la explicación que ha dado Ricardo de las directrices de los abonados en diferentes, o en cultivos quizá, porque esto la mayoría son caducifolios, no sé si allí tienen interés producirse, pero simplemente pues estaríamos, para que lo veáis, ¿no? En función de la variedad varían desde las 200 horas frío a las 1200 horas frío, que son 1200 horas de temperatura por debajo de 7 grados. O sea, bueno, pues esas variedades no las podemos poner aquí. Hablo desde Valencia, ¿eh? Entonces, tenemos que plantar variedades que exijan las mínimas horas frío. Y en cuanto a exigencias, pues son muy exigentes en hierro, en manganeso y en zinc, el cultivo de granado. Y no son tan exigentes porque 4.500 metros cúbicos hectárea, 5.000 al año, pues bueno, no es que sea una cantidad despreciable, pero en fin, es una cantidad comparado con otros cultivos que doblan esa cantidad, pues está bien. El granado tiene
pues una cantidad de plagas. Hablar de plagas del granado no acabábamos porque teníamos plagas, enfermedades, fisiopatías, y si cambiamos de cultivo estamos en las mismas. Pero en cuanto a exigencia de horas frío, el paraguayo estaría en 300 a 550 y en los melocotoneros pasaría de 350 a 600 horas frío, según variedades. Las necesidades hídricas estarían sobre 5.000 a 6.000, aquí ya aumentamos un poco, metros cúbicos hectárea, y las enfermedades y las plagas son tremendas también. Plagas tiene un montón y enfermedades un montón. Hablar de ellas aquí ahora, en una hora no veríamos las plagas de un cultivo. En cuanto al caqui, en cuanto a horas frío, 200 a 40, no son 400 horas frío. Los aportes son necesarios de hierro, manganeso y zinc, y las necesidades hídricas estarían igual que el melocotonero, unas 5.000 a 6.000 metros cúbicos por hectárea. Hay estudios que dicen que esto se queda corto, que habría que aumentar los metros cúbicos por hectárea y año e irse hasta los 7.000. Bueno, es que aquí, no es esto lo que hay, sino que últimamente han aparecido un montón de plagas más. O sea, estamos bastante afectados, simplemente porque no paran de tratar y no se crea esa fauna auxiliar que debería de haber. Aquí la gente está loca con los tratamientos. El kiwi, lo mismo, estaría entre 600 y 800 horas frío para los de pulpa verde y estaríamos en 10.000 metros cúbicos por hectárea y año. El kiwi también tiene sus plagas, pocas plagas, enfermedades, porque es un cultivo nuevo aquí. Entonces no tiene muchas plagas, muchas enfermedades. Simplemente deja pasar el tiempo que las tendrá todas. Bien, en cuanto a enfermedades que son comunes a muchos cultivos, tenemos el pulgón, y yo el pulgón lo trato con aceite parafínico en todos los cultivos. Y la verdad es que trato poco, porque tengo bastante equilibrio. Me han ayudado mucho todo lo que estoy haciendo de setos, de cubiertas, de balsas, de hoteles de insectos, de pájaros insectívoros, de reptiles, de anfibios, de murciélagos. Todo eso hace. A mí me parece pulgón y dura muy poco, casi no tengo tiempo ni a tratar. Pero en fin, sería un buen tratamiento no tratar ni con NIM ni con ningún insecticida, aunque esté autorizado, porque no tienen, esas son poco, matan todo, no son selectivos. Tenemos polilla oriental, que es una anarsia, que la podemos tratar con confusión sexual o con Bacillus thuringiensis. Yo utilizo mucho el Bacillus thuringiensis. En el oidio, pues azufre en la forma que sea, o bien mojable o en polvo. En cuanto a oidio, que es una enfermedad común a muchos cultivos. El cribado, que es también un hongo que afecta a bastantes cultivos, pues con el oxicloruro de cobre. Y el cotonet, que es un pseudococcus citri, hay pseudococcus, pero en fin, hay diferentes tipos de cotonet, ¿no? Pues con Cryptolemus monstruosidii. Hay un insectario aquí, yo pido las colonias de Cryptolemus y las suelto al campo y parece que está funcionando muy, muy bien. La mosca de la fruta es un problema aquí, allá y en todas partes. En cuanto hay una fruta dulce, allí que está la mosca, la Ceratitis capitata. Ceratitis capitata, pues tenemos
diferentes tipos de cultivo. Yo puedo pulverizar, o sea, espolvorear con caolín, entonces le molesta a la mosca, no es que hagamos nada, pero no le gusta que te haya caolín ahí encima, prefiere irse a otro sitio donde no esté el caolín. Trampas para control de poblaciones. Yo utilizo pues diferentes tipos de trampas, que es atracción y captura, atracción y muerte, que son diferentes componentes, los que tienen. Hay una feromona que atrae, o bien alimenticia, o bien una feromona sexual que la atrae, y dentro de ese continente hay normalmente una piretrina en una papel absorbente y muere la ceratitis. Trampas, pulverizaciones localizadas con Spintor cebo, que es una hojita en cada árbol o cada 2 árboles, una sola hojita, unas gotitas en una hoja. Bien, esto se puede hacer, y la utilización de un parásito que es el Opius concolor, que ahora creo que se llama Physalia. Le han cambiado el nombre, pero en fin, Opius concolor era el nombre hace tiempo, que es un himenóptero que parasita las pupas de ceratitis. A mí me ha disminuido bastante la población. He incorporado, no sé, 250.000 fisalias aquí en 17, 18 hectáreas. Yo creo que se está adaptando, porque este año ha disminuido bastante el nivel de ceratitis. Y después tengo una plaga de conejos, que estos, pues, no sé, sería cuestión de atentar contra ellos de una forma u otra. De momento yo lo que hago es que por lo menos lo que se comen, que a mí me moleste que se lo coman, pues lo que hago es darle un sabor raro que no les guste, el vinagre, el ajo, en fin, cosas que hago para que no muerdan o no royan en los troncos de los árboles o las plantas que planto o siembro. Bien, hablar de poda de frutales, cada frutales tiene una poda diferente. Esta sería un cultivo de kiwi recién podado, recién, pues en fin, esta poda no se parece en nada a la poda de un melocotonero, se parece mucho más a la poda de un emparrado de vid y tampoco sería comparable, pero en fin, es importante la poda en los frutales, porque sin la poda no produciríamos nunca frutos de calidad. En cuanto a los procesos de mecanización, pues aquí esto es importante. En cada finca pues tenemos una serie de maquinaria. Esto sería unas pinzas para mover pues, cualquier cosa que queramos mover, desde leña hasta cualquier cosa. Esta es la segadora y trituradora de leña. Esta la utilizo para segar, porque tiene unas cuchillas bastante finas y no quiero estropearlas triturando, y esta la utilizo, esta no. Ahora después volveremos atrás. Uy, ahora no sale. Pues no ha salido. No ha salido. Tengo otra que la utilizo para triturar, que tiene unas cuchillas y unos martillos. Bien, esto es una segadora que tiene un plato desplazable para segar por debajo de los árboles, de los frutales. Esta es otra que va unida a la parte delantera del tractor y que solamente siega el disco ese desplazable, y entonces se va metiendo hasta el tronco y deja toda la parte que tiene hierba por debajo de los árboles, la deja completamente segada. Esto es una fresadora desplazable, un cultivador con grada de golondrinas, una pala trasera,
un subsolador, un tanque de pulverización, un atomizador, turboatomizador. Lo utilizo, bueno, es una máquina que ya la tengo súper amortizada. Esto es un transportador de palets para cuando recogemos la fruta. Este es el tractor. Un tractor de 90 caballos que es pequeño, pero en los frutales no se puede tener un tractor más grande, porque no cabría. Como también estoy en el proceso de biodinámica, pues también utilizo los preparados biodinámicos. Y aquí tenéis las dos máquinas que tengo para la aplicación, primero para la dinamización y para la aplicación de preparados biodinámicos. El de la derecha es el dinamizador y el de la izquierda es el aplicador de los preparados biodinámicos. Bueno, esto sería el riego. Yo creo que ya habrán hablado, supongo que esto es un ordenador y un variador de frecuencia, que son los que controlan el riego en los diferentes sectores de riego que hay en la finca. Filtros, la bomba inyectora, el tanque mezclador, el almacenamiento de fertilizante orgánico, donde hacemos el té de compost, y la comercialización. Yo creo que toda finca debe de comercializar y saber confeccionar esa comercialización para poder obtener los máximos beneficios. Yo me he echado ahí, yo estoy en ello y creo que estoy sacándole mucha mayor rentabilidad al producto que produzca, a los frutos que produzco desde que comercializo yo la fruta que la vendo yo, y no viene un tercero a venderla. La voy vendiendo a mercados del interior y mercados europeos, Francia, Alemania. Y nada más. Recomendar que si podéis hacer algo de lo que yo he explicado aquí, pues estaré eternamente agradecido. Y muchas gracias por estar ahí y escucharme.